Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra aquí, como siempre, Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, Yami, vamos a revisar, ¿no?, un estudio que se conoció en estos últimos días sobre los sistemas de pensión de numerosos países del mundo que no dio buenos resultados para Argentina, ¿no? No, algo que ya se sabe en parte, pero que destaca algunos índices muy interesantes a considerar específicamente. Los veremos. Perfecto. También nos acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, vamos a repasar las dudas que han quedado sobre las nuevas restricciones cambiarias que comenzó a aplicar el gobierno esta semana. Así es, los datos fundamentales de este super cepo. Muy bien, perfecto. En instantes vamos a ver esos temas y en este otro lado me está aguardando Miguel Cielonca. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo Hola, andás? Ale, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Miguel, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y la actualidad económica estos últimos días. Claro, después de las elecciones. Dale, muy bien, perfecto. Y en el último bloque nos va a visitar el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos a una muy breve pausa y en instantes estamos con todos estos temas. Bien, comenzamos repasando la actualidad económica y tras la introducción de las nuevas restricciones cambiarias, el gobierno restableció la calma o cierta calma en el mercado cambiario con el dólar oficial y las distintas versiones del dólar paralelo cayendo de los máximos alcanzados en los últimos días. Y obviamente estamos ahora, Miguel, sabiendo o aguardando las señales que puede dar el presidente electo sobre lo que va a suceder, ¿no?, con la economía a partir del 10 de diciembre. Eso obviamente las señales que se vayan conociendo van a tener una influencia en el rumbo, ¿no?, que pueden tener los precios de todas las variables en las próximas semanas. Y también algo que puede tener una incidencia sobre estas variables es lo que viene sucediendo desde la semana pasada, que es una fuerte reducción en el stock de LELIQs. El Banco Central viene volcando una importante cantidad de pesos a la economía, pesos que pueden presionar a la cotización del dólar en el mercado paralelo e incluso a través de los préstamos que puedan dar los bancos con esta liquidez, puede también presionar sobre el oficial a través de la demanda de importaciones. Sí, Ale, el stock de LELIQs en realidad desde las PASO prácticamente se dividió por dos en términos nominales. O sea, para las PASO había un stock de 1,2 trillones de pesos y ahora es aproximadamente 600.000 millones de pesos, ¿sí? Es cierto lo que vos decís, se aceleró en los últimos días, pero es una tendencia que viene desde... Hay que decir, ¿no?, que desde el lunes pasado, por lo menos de acuerdo a los datos disponibles al día de hoy, cayó en 300.000 millones de pesos el stock de LELIQs, ¿no? Eso es verdad. Hay una parte de esa caída que tiene que ver con la composición del balance de los bancos, que si bien caen en LELIQs, pueden hacer colocaciones a un día en lo que llaman pases, y eso al final del día es prácticamente lo mismo. Una parte fue ahí. Pero sí, es claro lo que vos decís y estoy de acuerdo. Creo que la reducción del stock de LELIQ la podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que obviamente esta baja de stock va a significar una baja de tasa de interés y esos pesos, esa liquidez, tarde o temprano va a ir a brecha o a precios. Pero el vaso medio lleno... El vaso medio lleno es que el problema de las LELIQ tiene la mitad de magnitud que tenía hace unos meses, y eso en términos nominales, o sea, en términos reales o en términos de dólares, es un stock que se está reduciendo. Y no nos olvidemos
que para el Banco Central tiene un costo importante ese stock. Entonces, la verdad que el Banco Central va a tener un ahorro importante en términos de tasa de interés por estas medidas. Sí, habría preferido, ¿no?, que la solución del problema de las LELIQs sea parte, ¿no?, de un plan económico integral, ¿no?, y no una decisión de un gobierno saliente, ¿no?, en un marco de amplia incertidumbre, ¿no? Bueno, definitivamente tiene que estar en la agenda de transición que va a hacer el próximo gobierno con las LELIQ. Muy bien, bueno, vamos a continuar analizando justamente los temas de actualidad y hemos mencionado, ¿no, Meli?, las restricciones cambiarias que introdujo el gobierno, las nuevas restricciones cambiarias que introdujo el gobierno a partir del lunes. ¿Cuáles son, ¿no?, los temas que han generado más dudas? Bien. Bueno, en principio el gobierno superajustó el cepo y pasamos de poder comprar $10.000 para atesoramiento a poder comprar 200 por mes. Así que ese es el primer dato. Eso siempre y cuando se haga a débito en una cuenta bancaria. Si la compra es en efectivo, solamente se pueden comprar $100 por mes. Esto básicamente para evitar los conocidos coleros y gente que va en efectivo haciendo sucesivas operaciones para otras personas. No hay, de todos modos, ninguna restricción para lo que es turismo, ni tampoco compras en el exterior, en páginas de internet, suscripciones a servicios que estén en tarjeta de débito o de crédito. Esto es importante. Si pagás Netflix, Spotify, cualquiera de estas suscripciones con tu tarjeta de crédito, no vas a tener ningún problema, se va a seguir cargando el monto en dólares y lo vas a poder seguir pagando en pesos. Sí hay algunas restricciones en lo que tiene que ver con la extracción de dinero en cajeros del exterior. Esto es, si tu cuenta es solamente en pesos, no vas a poder extraer ni un solo dólar en el exterior. En cambio, sí lo vas a poder hacer con tarjeta de crédito. Un aprendizaje, Meli, de los viejos años del cepo, ¿no? Claro. Del periodo 2011-2014, donde mucha gente se iba a Uruguay para retirar dólares a través de los cajeros automáticos, ¿no? Exacto. Bueno, eso con tarjeta de débito no se va a poder hacer. Sí se puede hacer con tarjeta de crédito y el Banco Central ahí no regula porque en realidad no deja de ser un crédito. Entonces, cada banco y cada emisora de tarjeta va dándole a cada cliente diferentes montos y límites que pueda extraer en el exterior. Obviamente, esto sí tiene un costo bastante alto. Una tasa de interés, obviamente. Exacto, una tasa de interés. Otro dato importante para aclarar es que si ya antes de las restricciones, en octubre, habías comprado más de $200, no vas a tener ninguna penalidad, porque muchos ya se habían pasado de ese límite, no hay ninguna penalidad. Por supuesto, no vas a poder comprar hasta mañana que termine el mes. En noviembre vuelve a empezar a correr este cupo muy, muy acotado. Esto lo que hizo básicamente es que las cotizaciones paralelas del tipo de cambio se pincharan porque la mayoría de la gente se había dolarizado antes de las elecciones y básicamente no le quedaron más pesos para seguir corriendo contra el dólar. Justamente, bueno, con ese dato quería completar este bloque. Efectivamente, ¿no? Uno frente a las nuevas restricciones, por ahí esperaba tal vez una mayor presión sobre el mercado paralelo y tal cual, como acaba de decir Meli, hubo una caída, ¿no?, de la cotización en las operaciones a través de bonos para acceder a dólares. Sí, creo que es coyuntural. Me parece que es el fin de mes, hay que pagar cuentas en pesos y más de uno se pasó de rosca en la cobertura. De hecho, la apertura del lunes había sido con brechas para arriba y después se dio vuelta. Me parece que dentro de un par de días vamos a ver realmente el nuevo tamaño de brecha. Y más también después, bueno, como mencionábamos hace unos minutos, ¿no?, cuando estos pesos que se están volcando al mercado empiezan también, ¿no?, a ir en búsqueda de dólares, también vamos a tener ahí factores adicionales de presión para esa cotización. Claro, vos lo decís muy bien, digamos, la presión en la brecha depende de dos grandes variables. ¿Cuán duros son los controles? Son más duros que hace unos días. Y cuál es el nivel de la tasa de interés, que en el fondo es lo que te disuade de dolarizar. Entonces, la verdad que con tasas para abajo y más dureza de controles, lo lógico es que la brecha vaya para arriba. Veremos en unos días. Muy bien, con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos.
Muy bien, y comenzamos este bloque con informaciones sobre un estudio sobre numerosos sistemas de pensión a lo largo del mundo que ya, como decíamos hoy en la apertura, no dio buenos resultados para la Argentina. Sí, es el estudio de una consultora internacional que lo que hizo es justamente comparar 37 sistemas jubilatorios. El resultado, en base a muchos índices, se trabajó con 40 índices, ubicó a la Argentina en el anteúltimo lugar arriba de Tailandia. Les decíamos 37 los sistemas jubilatorios comparados que abarcan a 2/3 de la población mundial. Es la vez número 11 que se realiza este estudio y lo que se considera así, los 3 grandes grupos que se analizan son la adecuación, la sostenibilidad y la integridad. Argentina no le dio anteúltimo, o sea, el peor en todísimos los indicadores, pero sí en la mayoría y eso constituye ubicarla en ese lugar específicamente. Y es interesante cuando uno va hacia dentro de las categorías, ¿qué se tiene en cuenta, no? Por un lado, el beneficio, el ahorro, el soporte fiscal en lo que es adecuación, en sostenibilidad, cobertura, crecimiento económico y en integridad, regulación y costos operativos. Todo eso hace este complejo tema que será sin lugar a dudas central, ¿sí? O una de las cuestiones que más se espera estén en agenda en el inicio de este nuevo gobierno, con un presidente que incluso fue superintendente de Seguros de la Nación, es el primero, ¿sí? Y con algún rumor respecto de que otro superintendente ocupe algún lugar también de importancia en este gobierno. En el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, por ahí viene la mano, veremos si se confirma, pero bueno, lo concreto entonces es un sistema previsional del cual se habla muchas veces y que se espera encuentre un mejor desarrollo en la Argentina. Muy bien, perfecto. Y continuamos con una noticia positiva que lamentablemente en este contexto que estamos viviendo no podemos aprovechar, que es una nueva baja, ¿no?, en el costo del dinero a nivel internacional, Miguel. Sí, más precisamente en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, bajó por tercera vez este año la tasa, 1,50, 1,75 es la referencia. Se esperaba este movimiento y para los emergentes en general y para nosotros en especial son buenas noticias. De todas maneras, ahora se espera que la Reserva Federal se ponga en pausa y evalúe los próximos pasos. Muy bien, perfecto. Bueno, Yami, los trabajadores podrán tener una versión digital de la credencial ART, ¿no? Cortísima, sí, ya está disponible en Mi Argentina, recuerdan la app, la SRT ya forma parte también de esta posibilidad. En el celu también la pueden mostrar y nada más, no hace falta un papel. Muy bien, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp. La información de las vías de contacto la pasamos por debajo de la pantalla. Puedes comunicarte para hacernos cualquier consulta y para transmitirnos tus inquietudes en este momento tan particular de la economía argentina. Cerramos de esta manera el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Orlando Ferreres. Bueno, estamos de regreso, ya está con nosotros el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Un gran gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, el domingo pasado se definió finalmente quién será el nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. ¿Cuál es, en tu opinión, el escenario económico que ha quedado configurado a partir de este resultado? Bueno, básicamente habría que ver qué es lo que va a hacer Alberto Fernández con su gente, porque hasta ahora designó a algunos representantes, pero ninguno está nombrado en un ministerio ni nada. Además que son bastante heterogéneos, ¿no? Son bastante heterogéneos y tienen distinta extracción, por desgracia, digamos, porque no son de una sola línea. Que no nos permiten especular con mucha precisión. ¿Qué es lo que uno puede adivinar de acuerdo a lo que fue, digamos, la época en que estuvo Alberto Fernández con Kirchner y también con Cristina, aunque después no se llevaron muy bien, pero ahora se recompusieron? Me parece que él dijo que quiere aumentar el bolsillo de la gente. Pero para eso no es muy fácil cuando la soja vale $330. Claro, las condiciones no vale internacionales 550. son completamente distintas, ¿no? Son distintas. Entonces a lo mejor tiene que poner derecho de exportación al agro.
vamos a pensar que Eso parece no le inevitable, no le gusta, O sea, no le gusta a nadie, pero lo van a tener que hacer. Ahora hay un derecho de exportación chico, pero yo creo que va a ir a 25% del valor. Y para la soja, que ya tiene más o menos 28% hoy en total, posiblemente vayan a 35% como era en aquella época de Lustó, cuando quiso poner las retenciones móviles. las retenciones móviles. O sea que ese también es un problema que, digamos, se va a tratar y vamos a ver cómo se resuelve, pero es la forma de dar dinero para la gente porque el precio relativo de los alimentos podría bajar más o menos 20%, digamos, Y porque ya hay 5 o 6 que hoy son derechos de exportación. Y es una forma de afrontar lo que hoy parece ser el problema más urgente, más importante de Argentina, que es el importante Claro, yo creo que el va... déficit fiscal, ¿no? que hay. Y bueno, para pensar es un tema también con la deuda, porque la deuda sin ajuste fiscal no existe. Ahora, bajar la cantidad de empleados, de jubilados, yo creo que es difícil porque hay muchos jubilados ahora comparado con los que había en el 2002-2003, el doble prácticamente. Y la cantidad de empleados públicos, por ejemplo, en las provincias aumentó 73% desde el 2002 hasta ahora. En tanto que la población, ¿cuánto aumentó? 18,6%. ¿Crees que se puede alcanzar un superávit fiscal razonable sin apelar a una reducción del gasto público, Orlando? No. Por eso, Yo creo que es definitivo, no basta pero si solo uno con las intenta retenciones. eso, seguro que le va a pasar como a Macri, que no logró bajar el gasto público, salvo por licuación, pero la cantidad de empleados, la cantidad de jubilados, la cantidad de planes sigue siendo igual o mayor que antes. Por eso, ¿no crees que vaya por ese lado? O sea, que no esperás No, que haya yo una... creo que va a tener que ir por ese lado, porque en Uruguay se llegó a aplicar hasta un impuesto a los sueldos del empleado público. Acá no trascendió, obviamente, ¿no? Pero se llegó a cosas fuertes como esa, y el déficit fiscal, en lugar de ser déficit, pasó a ser un equilibrio fiscal muy bueno. Y con eso se pudo cumplir con la reestructuración de la deuda a la uruguaya, que fue, digamos, de 5 años, pero sin Algo de lo quita. que se habla tanto en estos días, ¿no? Claro, fue sin quita de capital, ni tampoco variaron los intereses, y lo cual no es fácil de lograr. Acá se habló de que tendría que llegar a 8 años de quita, de periodo de espera, pero pagando los intereses en el interín, ¿no? Los mismos intereses que hay hoy. Hola, Orlando. El cepo parecía una medida muy inevitable o muy próxima hace algunos días y finalmente sucedió este cepo más Sí, tal extremo. ¿Hay alguna medida en esta transición de acá al 10 de diciembre, me refiero, que estás al venir o que se espera se tome, o ya, digamos, estaría en ese paquete de medidas? Yo creo que muchas más medidas no va a haber, pero todos los días aparece una. Hoy apareció una modificación del presupuesto poniendo 600.000 millones de pesos del Banco Central de acá a fin de año, que eso es el 50% de la base monetaria, es decir, es bastante fuerte la emisión que se espera. O sea, yo diría que, por ejemplo, lo que no hay y que no va a haber hasta el 10 de diciembre, me parece a mí, me parece que es lógico que no haya, pero otra vez hubo, fue el asunto del dólar turístico. O sea, Claro. que es un dólar Sería más... un Concesiones ajuste al aún turismo. mayor. Claro, un dólar tipo el Mercado Libre, una cosa así. Bueno, lo que había, Mercado digamos, contado en la con época de... tarjeta. Sí, lo que había en la época de Cristina, ¿no? Que era un Sí, recargo había a un las tipo de cambio compras en el turístico, exterior. Sí. que era más caro que el tipo de cambio normal. Eso sería con la necesidad de ajustar aún Sí, más pero ese eso cepo. no creo que lo hagan Pero- en estos 40 días, me parece que no. ¿Y eso tiene tanto impacto? No tiene, Pues, pero es una medida más que va en el mismo sentido. sí. Pero obviamente que a Alberto Fernández lo que le interesa es liberar la economía, no tenerla en un cepo. Porque él, digamos, tuvo que hacer el cepo también, no él, sino Cristina, cuando no tuvo más remedio, más alternativa. Pero ahora lo ideal de alguien que empieza un gobierno es liberar las condiciones económicas para que se desarrolle más la empresa, la ocupación, baje la pobreza, todo eso que venimos pidiendo y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque no hubo inversiones. Y si tomamos medidas todas impositivas nada más, va a ser peor todavía para las inversiones. Hay más impuestos que pagar, pero no hay menos gasto público que cumplir. Entonces, yo creo que hay que darse cuenta que para tener una reestructuración de la deuda, tipo uruguaya o tipo la de Ucrania, que tuvo una quita del 20%, pero no fue muy grande, se requiere un ajuste fiscal inevitable.
Y entonces, sin Tal cual. ajuste fiscal, es difícil que haya un arreglo para la economía argentina. Lo que sí puede haber un año de tranquilidad hasta que se empiecen a notar los baches. Orlando, destacaste justamente este decreto que autoriza, ¿no?, al Banco Central a emitir, ¿no?, en las próximas semanas 600.000 millones Sí. de pesos. ¿Esperás un salto inflacionario en los próximos meses? Y bueno, la verdad que es el 50% de la base, es bastante para nada más que 2 meses, o sea, mucha cantidad en poco tiempo. Y obviamente que uno no vamos a decir que va a haber una hiperinflación, pero va a haber una cierta inflación alta en estos 2 meses últimos del año, porque ya octubre está terminado. O sea, el 50% de aumento de la base es muy alto y bueno, eso va a tener repercusión en los precios. Comúnmente se analiza la teoría cuantitativa del dinero. M igual por B, la velocidad de circulación, es igual a los precios por el PBI. Si hacemos el pasaje de términos, nos queda que precios es igual al aumento de la cantidad de dinero, suponiendo que la velocidad no varíe mucho. Si aumenta, sería peor. Claro. Se habla estos días también mucho del tipo de dirección económica, si una figura fuerte o varias figuras que encaren diferentes porciones de la economía. Vos, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿cómo evaluás esos tipos de dirección en un país en esta situación? Y yo creo que el ministro de Economía debe ser confiable para varias personas. Para empezar, para los de vaca muerta, que tienen que invertir mucho y si no, no hay exportación de gas o de petróleo. Y eso significa que no hay dólares porque por el sistema de producción de vaca muerta, al cabo de unos meses que no se invierte, se acaba la producción. Entonces eso es un tema clave para tener confianza de esa gente. También hay que tener confianza en Wall Street porque hay que reestructurar la deuda o encontrar una solución a la uruguaya. Y eso exige reunirse con todos los fondos y ver si se llega a algún acuerdo con ellos, o sea, acuerdo de Wall Street. Y también hay que tener de acuerdo con la gente del campo a la cual se le va a poner derecho a exportación, pero a lo mejor el tipo de cambio tiene que estar un poco más arriba para que no se note tanto en la rentabilidad del campo. Entonces, las combinaciones exigen de una persona que sea capaz de conciliar todos esos intereses, lo cual, digamos, no es fácil de encontrar esa persona. Y teniendo varias que por ahí van así, es tipo Macri. Tenía 10 ministros de Economía, pero ninguno era ministro de Economía. Entonces, eso es lo que no funcionó, porque él no fue capaz de crear las condiciones para que hubiera inversiones más fuertes. ¿Cuántos países hay que invierten más del 30% del producto en el país, inversión física? Bueno, hay más de 30 países. Nosotros no fuimos uno de ellos, fuimos uno que estuvimos entre 15 y 21 en el momento pico, pero 21 es nada, no se puede crecer con una inversión tan chiquita. ¿Eso en qué momento? Entonces, eso fue, digamos, en el 2017, creo. 2017. O sea que ahora nosotros requerimos tener una inversión mucho más alta para dar una perspectiva de país, una función esperable para la Argentina y para los argentinos que, digamos, han tenido la esperanza de que con este cambio de gobierno hubiera una perspectiva de por lo menos económica en los bolsillos un poco mejor. ¿Y te genera optimismo este cambio de gobierno, Orlando? Y yo espero, digamos, no voy a juzgar antes de ver las medidas, me parece que tenemos que ver las medidas y a partir de ahí veremos. Lo único que vemos es que Macri también al final puso un cepo 50 veces más alto del que lo tenía, digamos, de $10.000 a $200, evidentemente, y eso que uno se supone que tiene en cuenta corriente, si no hay cuenta corriente es peor, entonces es de 100 veces. Así que también Macri está haciendo medidas que no son lo lógico de un gobierno que estuviera orientado a la apertura económica. Orlando, muchas gracias. No, al contrario. Vamos con esta detallada reflexión del economista Orlando Ferreres sobre lo que se requiere a partir del 10 de diciembre para poner nuevamente a la economía argentina en marcha. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.